Vive TV presenta Al Gran Pueblo Argentino, porque la información también cuida. Nace un programa federal para pensar la ciencia y la salud desde todos los rincones del país. Al Gran Pueblo Argentino, ciencia y salud sin chamullo. Conducción Nicky Magariños. Co-conducción Victoria Rottenberg y Ever Escudero. Al Gran Pueblo Argentino, todos los miércoles de 11 a 12 por Vive TV y streaming. Empecé a hablar, nos conectamos como hace tiempo no pasa acá. Meditación lunar, te quiero tocar. Buen día, ¿cómo andan? Hermosa mañana, ¿verdad? Bueno, una mañana muy argenta y ya tenemos el mate en mano, tenemos nuestro yerbero que dice Gran Pueblo Argentino y bueno, estamos como en composé porque yo también me vine con la remerita. ¿Cómo anda mi compañera Victoria Rottenberg? Muy bien, muy ansiosa por todo lo que vamos a charlar hoy. Creo que vamos a aprender mucho. Sí, tal cual. Sí. Viste que venimos como con el cuadernito, todo. Nosotros venimos como a tomar clases con toda la gente que viene. No les venimos a tomar exámenes a los médicos, venimos a aprender nosotros y queremos que ustedes del otro lado también aprendan. ¿Cómo anda el doctor Ever Escudero? Bien, acá estamos muy contentos de estar. A pleno, acá esperando nuestro invitado que está acá al lado, esperando a charlar con él. Así que, bueno, nada, con muy lindas expectativas. Sí, tal cual. Bueno, hoy lo vemos en pantalla también. Y hoy estamos más argentos que nunca. Y, bueno, no quiero decir que cada 4 años sucede esto también, aunque la gente se pone un poco más efusivo con respecto a nuestro país y a las camisetas de Argentina. Y bueno, y a valorar un poco todo lo que somos, ¿no? Pero más allá de eso, me parece, veníamos hablando fuera de aire todas estas semanas, que teníamos ganas de hablar sobre cuestiones vinculadas al Mundial, pero no hablar de cómo anda Messi después de la fake news, cómo está Angelito Di María que ya no juega, por ejemplo, en la selección argentina, ni hablar de esas polémicas que están en la selección también, que hay mucho video viral que dicen, ese no es McAllister, ese es el que dejó a su novia por... Bueno, claro. Nos interesan todas esas cosas, nosotros queremos hablar de salud, estamos para eso acá de este lado y por eso ustedes nos ven todos los miércoles de 13 a 14 en nuestro nuevo horario y con nuevo estudio. Hoy estamos para hablar porque el corazón también juega este mundial y lo trajimos al doctor Martín Galeano, que es médico cardiólogo y también deportólogo, y lo primero que le quiero preguntar al doctor es si el fútbol también nos infarta. ¿Cómo estás, Martín? Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Día. Bueno, buen día para todos. Pero bueno, primero, gracias por la invitación, Nicky. Gracias, Vicky. Gracias, Ever. Ahí se acordó de todos los nombres. Muy bien. Todo muy bien. Bueno, a Ever lo conozco hace mucho tiempo. Bueno, somos compañeros de la facultad, pero bueno, es un placer que nos volvamos a ver. Gracias amigo. Gracias por la invitación. Y bueno, con respecto a tu pregunta, sí, digamos, en realidad no el fútbol, sino cómo nosotros nos tomamos el fútbol. O sea, claro, yo digo el fútbol porque estamos en época de mundial, pero sí. Digo, si sos fanático del rugby, si sos fanático del ping-pong, digo, porque cualquier deporte es lo que nos genera emoción. Hay una cosa que hay que tener en cuenta que es muy importante, como lo dijiste vos, es que quizás el que ve un partido de fútbol y se pone nervioso, bueno, es el mismo que quizás cuando está conduciendo se pelea en la calle o cuando va al supermercado se pelea haciendo la fila ahí para pagar. Eso yo creo que tiene un poco que ver con cómo nosotros gestionamos nuestros sentimientos y nuestras emociones, y quizás algunas personas tienen alguna predisposición porque tienen algún factor de riesgo que aumenta las probabilidades de tener un problema del corazón, como hipertensión, diabetes, el hábito de fumar, sedentarismo. Bien. Sí, claro. Y ¿cuáles son los factores que hacen que uno se infarte? Digo, porque no todos nos infartamos mirando fútbol. Es algo que ni mirando fútbol, ni mirando cualquier cosa, ni haciendo algún tipo de actividad uno también. Digo, porque no nos infartamos todos ni de la misma manera, ni todos nos infartamos durante el transcurso de nuestra vida. No, claro que no. Bueno, hay algunas cositas que son
que tenemos una predisposición, seguramente. Puede ser alguna predisposición genética, por ejemplo, si nuestros padres tuvieron un infarto de edad joven, o tenemos un hermano que tiene un infarto de edad joven, bueno, tenemos probabilidades de que nos pase porque genéticamente somos muy parecidos. Claro. Ahora, hay otras cosas que son, digamos, en base a cómo nosotros nos comportamos durante nuestra vida. Es decir, si nosotros somos de hacer ejercicio, si nos cuidamos con la alimentación, digamos, si nos hidratamos bien, si no fumamos, digamos, si tenemos conductas, digamos, saludables, tenemos menos probabilidades. O sea, aunque esté la probabilidad, no sé, genética. La probabilidad bueno, genética, como yo le digo a mis pacientes, no la podemos modificar. O sea, Claro. porque en los genes no podemos cambiar cada uno de los genes que nosotros tenemos en nuestro cuerpo porque no se puede, ¿no? Sí. Pero hay un montón de otras cosas que sí podemos hacer, que es muy importante hacer hincapié en esas Supongo que lo que cositas. dijiste, Martín, es gestión del estrés, hábitos saludables. Claro. Sí, Digamos, toda la parte externa que explicaste se puede modificar, excepto los genes. Excepto los genes, sí. Ahora, sí. en ese sentido, Martín, pienso, ¿no? Porque una persona que es muy conocida de nuestro país, que incluso, si no mal recuerdo, jugó en la selección argentina también, como es el caso de Fernando Gago, que es una persona que toda su vida fue deportista, incluso ya no juega de manera profesional, pero sigue haciendo deporte, y hace muy poco tiempo se infartó como director técnico de un partido, apenas terminó el partido. Entonces digo, no tenemos el historial clínico de él como para decir se infartó por tal y tal cosa, pero más allá de eso, él tenía todos esos factores para prevenir y así todo no se pudo. Sí, muchas veces tenemos, digamos, el ideal de que el deportista es el que nunca le va a pasar absolutamente nada. Y bueno, Claro. para eso estamos nosotros, que yo me dedico a hacer cardiología del deporte, Sí. en los cuales nos dedicamos a controlar a los pacientes porque muchas veces el hecho de hacer deporte en forma excesiva tampoco es saludable. Les voy a tirar un dato que no lo hablamos fuera de aire, es que hay estudios que demostraron que pacientes que hacen ultramaratones, que son maratones de más de 100 kilómetros continuas, o sea, no frenando, se le hacen mediciones tanto de laboratorio como ecografía y ven que el corazón tiene un deterioro, ¿no? Y Claro. que después se va normalizando, ¿bien? Por eso es que tenemos que tener en claro que a veces el deporte es saludable siempre y cuando, digamos, O sea, buscar un poco de equilibrio. equilibrio. Ni nada, En- ni de en la repente, vida, claro. ninguno de los extremos son Sí, buenos. Ni nada, obvio. ni todo a full. Creo que buscar el término medio es la clave. Hay mucha tecnología, todo avanza, pero hace más de 5.000 años que la maquinaria humana es la misma. Es la misma. Sí. Entonces, por ahí, más con tu conocimiento, es cómo cuidarse. Caso que dijo acá mi compañera Nikki, que podría nombrar a Sergio Agüero. Ujú. Claro. A Sergio Agüero, Sí. claro, que no Ni se hablar, el infartó, cum, pero creo que lo que pero tenía tuvo era una una arritmia. claro. arritmia. Tuvo una arritmia. No voy a que- traer el caso de Joaquín Levington porque, Sí. bueno, él mismo lo dice, que vive con excesos, Sí. rodeadísimo Sí. de excesos, pero a su vez que vive en la noche y duerme muy pocas horas. ¿No? Pero el caso de Fernando Gago, que uno sabe y que durante mucho tiempo fue meme por su salud tan frágil, pero a nivel muscular, bueno, pero esto era otra cosa y sorprendió a sí, todos. Esto era otra cosa y bueno, y yo creo que él está ahora en otra etapa diferente, digamos, si bien no tengo el historial médico para poder hablarlo, que tampoco creo que lo haría porque no se puede, Claro. pero él creo que está ahora en otro lugar donde asume un rol de director técnico con todas las presiones y cargas emocionales que eso conlleva, o sea, seguramente tiene que cumplir objetivos, tiene que ganar partidos, y donde quizás esas emociones que quizás antes las descargaba jugando, ahora no las puede descargar jugando, sino que las tiene que descargar organizando ahí el equipo. Y en eso, bueno, ahora como llevándolo como para el lado más nuestro de que estamos como sentados mirando, ¿es verdad esto de que hay como un acelere del corazón, como que nos empezamos como a comprometer con el corazón también mientras estamos mirando un evento así? Pasa desde incluso antes de que empiece el partido. Sí, hay estudios que digamos, demostraron de que ante una situación, vamos a poner el partido porque ahora estamos en plena época de mundiales, pero ante una reunión laboral, a una entrevista, digamos, de trabajo, ante un examen, la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria aumentan horas antes como para prepararnos a enfrentar esa situación ¿Y ahí de cuánto estrés. dura? No, la idea es que cuando uno está ante una situación, Sí. digamos, de estrés, el organismo está preparado para
digamos, que el corazón funcione a 1000, porque, bueno, esto viene de épocas ancestrales, algo que se llama, no me voy a poner en detalle de tecnicismo, algo que se llama sistema simpático, que nos prepara ante situaciones de lucha o huida, se llama así, ¿bien? Entonces nosotros tenemos que estar preparados, entonces el músculo tiene que tener buena cantidad de sangre para que en el caso de que nosotros tengamos que escapar, que bueno, ahora no nos pasa, como el tigre. claro, si nos tenemos que escapar ante una situación, digamos, de estrés, lo podemos hacer, digamos. Claro. Entonces eso es algo, digamos, que nosotros no lo podemos controlar, ¿bien? Pero la idea es que cuando pasa esa situación, el organismo vuelva a, digamos, el funcionamiento normal, digamos, se normaliza la presión, se normaliza la frecuencia cardíaca, Claro. ¿bien? ¿Y los infartos siempre vienen acompañados de síntomas? Generalmente sí. O sea, Bien. podemos detectarlo nosotros que algo raro está pasando. Vos vas a sentir que el corazón, el pecho te duele, ¿sí? Es muy característico, el paciente te describe como que lo está pisando un elefante, como para que tenga una idea de la Wow. intensidad, ¿sí? Claro. Realmente se asocia a sudoración, es una transpiración muy importante, Sí. frío, a veces ese dolor se puede ir para el cuello, para el brazo, para la espalda. Pero con respecto a lo que vos me dijiste, sí, algunos pacientes pueden no tener síntomas, Ujú. no es todos, pero habría que prestarle atención en los pacientes diabéticos y en los pacientes añosos. ¿Bien? Ujú. Esos pacientes pueden no tener síntomas. ¿Añoso Por de eso, qué edad estamos hablando? 70 para arriba. 70 para Bien. arriba. Sí. ¿Y se puede confundir, por ejemplo, con la sensación de acidez? sí, es muy, muy, muy característico que el paciente cuando tiene un dolor por ahí que lo piensa y decir, bueno, el domingo al mediodía me comí Claro. el asado, me comí el brownie, me comí el helado, me tomé el café, todo. Bueno, por ahí muchas veces el paciente no consulta porque por ahí piensa que es por esa causa y en realidad venía por otro lado. Claro, Sí, me ha claro. pasado. Se puede detectar. Nosotros le decimos epigastralgia al dolor de estómago y después se mueve un poquito el eléctrico y se mueven unas Claro, enzimas bueno, características que eso en una guardia se puede ver y uno puede banalizar o confundir un dolor, si no corríjame Sí, acá sí, el sí, doctor sí, está cardiólogo, perfecto. que tiene que ver esto que explicábamos de la lucha-huida, que tanto lo vimos desde la universidad y en muchas cuestiones. No está mal que pase, yo quería que vos me lo confirmes, no está mal que pase, sino es como volvés a tu normalidad, porque necesitas sangre para salir corriendo si te sigue un tigre o si pasa algo, o para el juego te o el sigue un fútbol. Sí, para cualquier- Y estas sí. tensiones, o sea, es natural que pase, lo que no es natural que persista. Claro, lo ideal es que Claro. no, claro. O sea, lo mismo pasa con la presión arterial, el comportamiento normal de la presión arterial en cualquier persona, y cuando uno hace ejercicio sube. Yo quiero preguntar algo que- personal. Yo sigo sí. dando clases, hago Sí. cosas y las manos se me siguen poniendo frías. Sí. doctor. Bueno. Después se me pasa. No se me nota, pero se me No, pasa. bueno, es normal, y digamos que estemos... ¿Tiene en que el- ver con el corazón? ¿Está relacionado? ¿Qué cosa? Que la circulación, que las manos se pongan frías. En realidad tiene que ver un poco con la cantidad de glándulas sudoríparas que nosotros tenemos distribuidas en nuestro cuerpo, pero esa sensación, digamos, de descarga de adrenalina que tenemos ante cualquier situación, por ejemplo, yo venía para acá y sí, estaba nervioso. ¿Por qué? Y porque venía a un lugar diferente del habitual, Claro. a hacer algo que quizás no hago todos los días. Por favor, no se nos infarte, que acá No. lo único que sabe de eso es usted. Nosotros Claro. no podemos hacer nada. Pero digamos, o sea, estaba nervioso, pero bien, o sea, algo lindo. Claro. Es algo que... Nervios que- lindos. ¿eh? Los nervios lindos. Es algo, claro, es algo que me gusta. bien. Entonces, sí, obviamente. O sea, aunque yo piense, vamos a charlar, digamos, va a ser. Está algo- Ever, va a mi ser amigo del está secundario, Ever, claro. claro. Hace Claro. 1000 años que no nos vemos, nos volvemos a encontrar. Es algo que no lo podemos, digamos, controlar. Decir, bueno, me voy a quedar tranquilo. Bueno, algo de nervio. Está bien. Va a haber. Un poco Sí. está bien. Sí, obvio. Y en ese sentido, Martín, hablando de infartos, ¿hay distintos tipos de infartos? Hay distintos tipos de infartos. Digo, porque uno por ahí se sorprende cuando vemos que hay, lamentablemente, muchos conocidos, porque no sé cuál es la estadística, pero entiendo que debe ser muy alta, Ujú. que han tenido infartos y algunos no la cuentan y otros sí y les ponen stent, a otros requieren cirugía, por ejemplo. En población, digamos, por encima de los 30 años, o sea, los accidentes de tránsito generalmente son la mayor causa de muerte en personas jóvenes. Bien, Ujú. en personas adultos, la principal causa de muerte en el mundo, ¿sí?, son las cardiovasculares. Por eso hay tantos cardiólogos y por eso hay tanta Claro. gente que habla de hipertensión, de diabetes y colesterol alto. Dentro de esas causas de muerte, el infarto es la primera, dentro de las cardiovasculares, ¿no? Sí. El segundo es el ACV y el tercero es el tromboembolismo de pulmón. Bien. Wow. Ahora, relacionándolo con el estrés, si tenemos que pensar en un infarto de una persona,
la causa más frecuente es por depósito de colesterol. O sea, el colesterol se deposita en las arterias, eso se va obstruyendo cada vez más hasta que en un momento se tapa. Cuando se tapa, no puede pasar más la sangre y se infartó. O sea, todo el músculo que estaba desde la obstrucción para adelante, ya está, se murió. Entonces, mientras más rápido podamos abrir esa arteria, es decir, hacer un cateterismo, ponerle stent, quizás alguna vez lo escucharon eso, mejor. Por eso hay que actuar rápido. Bien. Ahora, hay una situación en particular que está dado principalmente por el estrés, que se llama síndrome de Takotsubo, ¿bien? Que por ahí lo pueden haber escuchado, porque pasó eso en la serie El Encargado de Francella, Sí. que ante una situación de estrés, en realidad en vez de taparse la arteria con colesterol, lo que hace es como que se hace un vasoespasmo, o sea, se comprime, se tapa, se cierra, y eso lo hace momentáneo. Ahora, mientras esa arteria está cerrada, está ocluida, la sangre no pasa, entonces provoca un infarto. ¿Bien? Volviendo al encargado, es como si la manguera, si fuera una manguera, vos la tapaste, la cerraste. No, hablándole a Doña Rosa, claro, que es como mira. es como si vos la apretaste toda la arteria, eso generalmente se da en una de las 3 arterias del corazón. Lo que tiene bueno es que generalmente si el paciente sobrevivió a ese episodio, la recuperación es mucho mejor que el infarto tradicional cuando se tapa por colesterol. ¿Bien? Claro. Pero, y en el caso de estar mirando, o sea, hay estudios ahora, lo charlábamos antes, de la gente que está mirando un evento tipo mundial, ahora que es una vez cada tanto y juega toda la selección, como que uno siente que juega uno también. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es la estadística que hay en relación a la gente que lo padece por estar viviendo un evento de esa manera? Bueno, claro. hay un artículo muy interesante, no sé si querés que lo pongamos ahora y lo mostramos ahí. Ahí lo van a poder ver en pantalla, que es un estudio muy lindo, o sea, de mis años de profesión, creo que es uno de los trabajos que más me interesa, pero para mostrarle a la gente cuál es la repercusión que tienen los eventos cardiovasculares en el deporte. Este es un estudio que se hizo en Alemania durante el Mundial 2006. Sí. Los argentinos no tenemos buenos recuerdos de lo que pasó, No, claro, de lo que pasó en ese mundial, pero no vamos a hablar Neuer. mucho de eso hoy, sino que ahí lo que hicieron, en el gráfico pueden ver cuáles son, la cantidad de infartos que hubo en ingresos en hospitales en la región de Múnich, en Alemania, ¿bien? En las rayitas en rojo son la cantidad de eventos que hubo durante el 2006, las rayitas en azul, van a ver, son la misma cantidad de infartos que hubo en el mismo momento, o sea, en la misma época que se hizo el mundial, pero en el año 2005, y la de en amarillo son la misma época que se hizo el Mundial, pero en el año 2003. Y van a ver que dice 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esos son los diferentes partidos que fue jugando Alemania durante el Mundial. Claro. Y por ejemplo, primer partido de Alemania juega contra Costa Rica, ¿bien? Gana 4-2, ¿bien? O sea, Bien. podríamos pensar que hubo más infartos porque perdió. No. Alemania ganó y subieron los infartos comparado con otra época completamente, diferente cuando no había mundial. Segundo partido, se definía si Alemania ganaba, pasaba, entraba, clasificado dentro del grupo, y se puede ver que hubo un aumento de los infartos con respecto ahí al primer partido. Bien, ese partido lo jugaba contra Polonia y ganó 1-0. El tercer partido, Alemania ya estaba clasificado, entonces yo creo que ya los alemanes estaban un poco más relajados, se habían tomado capaz que una cervecita antes para ir para relajar. Juegan contra Ecuador, gana también, pero la cantidad de infartos que hubo fue menor. Bien. Fíjense que después, el cuarto partido juega contra Suecia, vuelve a ganar 2-0. Ajá. Bien. Bien. Pero ya estábamos hablando, acá estamos hablando, bueno, como estamos ahora, mata-mata. O sea, Sí. pierde, quedas afuera. Era obvio Claro. que iba a haber más cantidad de infartos. Y fíjense que en los partidos siguientes, partidos 5 y 6, partido 5, bueno, es el que nos tocó a nosotros contra Argentina, que vamos 1-1 y después vamos a penales. Fíjense el hecho de ir a penales, cómo aumenta considerablemente la cantidad de infartos que hubo Pero ese ¿qué te día. parece? Los penales. Y Los bueno, los penales son para el infarto, Bueno, lo dicen siempre. Los penales son Sí, para sí, el sí. infarto. Sí. Bueno, está demostrado que cuando hay definición de penales, en la gente que está viendo los partidos, se duplica la frecuencia cardíaca en 10 segundos. Claro. O sea, vos saber que tu jugador de tu equipo va a ir a patear un penal, duplica la frecuencia cardíaca que tenemos. Claro, O sea, como claro. para que vea, o sea,
Es muchísimo. El esfuerzo que tiene que ver el corazón. Y obviamente que todo eso influye en el funcionamiento de todo Claro. nuestro Voy a hacer corazón. una pregunta para doña Sí. Rosa. Entonces, Sí. para ver los partidos, ¿hay que estar joven o entrenado para poder ver un partido, para poder un poco equilibrar las emociones? Porque por lo que contaste en el trabajo, Sí. iba ganando Alemania y iba pasando de etapas y había infarto. Había Entonces, infartos. no tiene que ver con emociones positivas o emociones negativas, Sí. emociones en general. Son emociones, sí. Y, Sí, bueno, sí. Hay ¿Y que ver y- entrenado, sentado me entreno, ¿cómo? ¿Qué si hago? si Para estoy, ver los si partidos. estoy entrenado, me va a ir mejor. Si Ok. estoy bien hidratado, hablando de agua y no de bebida alcohólica, Sí, me va a ir claro. mejor. Si no fumo, me va a ir mejor. Ok. ¿Bien? Digamos, si no estoy comiendo ultraprocesado, que es por ahí lo habitual, voy a decir, bueno, nos juntamos en un partido. Bueno, Sí, ¿qué bueno. hacemos ahí? Comamos el asado, hacemos la picadita. picada, hacemos el postre, hacemos todo. Hacemos todo. Es como Sí, si sí. fuera el último partido. Claro. No. Y para que te quería mostrar lo último, al final no sé si podemos poner ahí en la pantalla. Ahí estamos. El Perfecto. último Qué partido. Perdón, qué atento que está el control. No, Gracias, muy chicos. bien los No, chicos. sí, sí, muy sí. bien, Rapidísimo. chicos. Mucha Rapidísimo. velocidad. No, esto es así. Vive TV es así. En el partido número 8 es Italia-Francia. Sí. O sea, podríamos pensar que los alemanes lo podrían tenían haber nada que mirado ver. en una plaza, tranquilo, o en un bar, tranquilo, tomando cerveza. Si total no iban a ganar ni a perder. O sea, ellos ya habían quedado afuera. Incluso hubo más infartos que el resto del tiempo. Claro. O sea, eso Wow. es lo que hace, cuando concluyen este estudio, dicen, digamos, que mirar partidos de fútbol de mundial es un factor de riesgo. Claro, Ok. un factor Riesgo de que riesgo. a todos no le va a pegar, digamos, de la misma manera, pero sí, que tenemos Por que su- tener en cuenta. Por supuesto. Sí. Bueno, en base a la pregunta que te hizo Ever, estaba pensando, porque claro, los primeros 3 partidos ganamos 3-0, 3-1, 2-0, veníamos tranqui. Ahora jugamos contra Cabo Verde, que parecía ser un rival tranquilito, pero tenemos en el arco a Yosimar Díaz. O Sí. sea, estamos ahí, viste, no estamos tan seguros, tan tranquilos. Entonces, Ever te preguntó cómo hacíamos para prevenir estos infartos, digo, en base a la actividad física y demás. ¿Cuántas birritas nos podemos tomar como para...? Porque vamos a tomar alguna birrita, algún amargo obrero, ya Sí. que somos rosarinos y una bebida Sí. del pueblo. Sí. ¿Cuál es el mejor embutido para Sí. acompañar la jornada? Digo, un jamoncito Sí. crudo quizás no, porque nos sube más la presión, Sí, pero... sí. Vos no me vas a creer, Una Nicole, mortadela. pero cuando venía manejando para acá, Sí. yo sabía que me iban a preguntar de cuánto me iban a, cuánto iban a dejar ¿Cuánto? tomar. Porque Cantidad. con una Y- ensalada no vamos a mirar el Y partido. sabes que no tengo buenas noticias. No Ay, tengo no buenas me noticias. digas. No. Las últimas recomendaciones fueron internacionales, ¿no? Sí, O sea, sí, sí. guías internacionales donde dice que nosotros le tenemos que recomendar a los pacientes porque se hacen estudios y demás. Y dice, bueno, qué es lo mejor para la sobrevida de los pacientes y para la salud en general. Y las últimas recomendaciones que salieron ahora a principio de año dice que la cantidad de alcohol que tiene que tomar la gente es 0. Cero. O sea, fueron tan estrictos como el cigarrillo. ¿Cero cada cuánto? No, 0 cada 0. Cero cada De siempre. por vida. 0 cada 0 siempre. por día. Ay, chicos, Claro. pero estamos ahí cerca Estamos- nosotros. El Estamos muy bien, mirá. El cigarrillo, no sé si se acuerdan, hace muchos años empezó, como pasó con la sal. O sea, empezaron como una campaña a decir, bueno, el cigarrillo hace mal, empezaron con el etiquetado en el paquete de cigarrillos, Claro. no dejaban fumar a la gente adentro. Bueno, hay una tendencia que con el alcohol va a pasar exactamente lo mismo. Digamos, no hay una dosis recomendada de alcohol. Obviamente que el que no toma, nunca le vamos a recomendar. Por ahí que- la que dosis tome está, algo. dosis 0. La dosis cero, pero antes Claro. se hablaba, viste, hace un tiempo, sí, que Favaloro había dicho una copita de vino tinto bueno. Era el resveratrol, diríamos. ¿No pero baja bueno, el sin colesterol el alcohol. vino tinto? ¿Cómo? ¿No baja el colesterol el vino tinto? Hay una parte del vino tinto que baja el colesterol, pero yo creo que haciendo actividad física y teniendo hábitos saludables podemos mejorar los valores de colesterol más que Sin tomando tomar el una vino. botella. Sí. Claro. Sí, Por ahí le claro, podemos claro. cambiar la pregunta al doctor. ¿Cuánto de lúpulo y cebada Sí. sin alcohol? Sin alcohol podemos tomar. Claro. O sea, Pero la, bueno. la gente va a tomar algo, porque son Sí. los eventos deportivos y uno siempre asocia, pasó algo, ya sea bueno o malo, festejo y esto me lo gané. Como que ganó Argentina, bueno, me gané tomarme Sí. una copa de vino o una copa de cerveza, o Sí. me gané comer una hamburguesa porque ganó Argentina. Sí. Yo creo que eso
también tiene un poco que ver con esto de gestionar las emociones. ¿Por qué todos los otros días no te lo ganaste? O si tenés ganas de comerlo, ¿por qué te lo va a comer solamente cuando ganó Argentina o cuando perdió Argentina para sacarte esa mala impresión que te quedó por un partido cuando vos lo podrías hacer todos los días? Tal cual. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si yo digo, bueno, le hago caso al doctor, Sí. hoy me tomo una cerveza sin alcohol? Sí. Tomate con ¿Está alcohol bien? o sin alcohol la que quieras, pero no te quede con el cargo de culpa de que te tomaste la cerveza. Tomala y No, pero listo, digo, ya está. puede tener es igual de nociva que la cerveza con alcohol. Es mejor sin alcohol, por supuesto. Claro. Es mejor sin alcohol. Pero Claro. quedó claro Sí. que si lo vas a hacer, ¿qué herramientas tenemos de todas las que diste? Puedes usar algunas, que si no puedes cumplir todas, que nos cuesta mucho a veces cumplir a todos los seres humanos todas. Sí, obvio. Algo ayuda, y es una forma de prevenir. Y si haces ejercicio físico previamente, no importa la edad que tengas, Sí. siempre va a ser saludable para la salud cardíaca y salud Hay general. una cosita que se está teniendo mucho en cuenta por ahí en las empresas y demás, que son lo de las pausas activas. No sé si alguna vez lo escucharon o no lo habían hablado. En los congresos incluso de cardiología se está haciendo. Sí. Muy Entre bien. medio de las charlas se tratan de hacer de ejercicio de movilidad que uno lo podría hacer, digamos, en la silla sentado. Sí. Porque el hecho de estar 8 horas digamos, sentado sin moverse, se empezó a ver, digamos, que también influye en la salud cardiovascular. O sea, el paciente que está, persona. La ¿está? persona. Sí. 8 horas. Es paciente cuando tiene una enfermedad. Claro. Si no, es Sí. persona. O sea, Sí. yo con mis pacientes son deportistas, yo le digo que son deportistas. O sea, no Está son muy mis bien. pacientes hasta que yo encuentro que tienen algo. Si no, son deportistas y está muy bien que así sea. Pero los pacientes que están 8 horas sentados empezaron a ver que tienen más eventos cardiovasculares que el paciente que cada 2 horas frenaba, iba, subía la escalera, se preparaba ahí un cafecito, volvía y demás. Entonces, quizás ese tiempo de estar en sedentarismo a largo plazo no es tan bueno. Claro. Todo en su justa medida, entonces. Siempre busquemos equilibrio. Hay que buscar ahí el equilibrio, hay que moverse, aunque sea con cosas sencillas. Por ejemplo, bueno, ahora yo subí por la escalera, pero si Sí. hubiera habido ascensor, yo generalmente no uso ascensor. O sea, trato de Moverte. de dar el ejemplo. Sí. Bueno, yo trabajo en el hospital, y en el hospital trabajo hace 10 años que abrió, y creo que me subí 2 veces al ascensor porque tenía que acompañar a un paciente. Si no, yo siempre uso la escalera. Ujú. Creo que son pequeñas cosas que no nos No nos lleva, modifican no tanto y nos lo lleva podés hacer. tanto, y a largo plazo nos va a dar un beneficio muy grande. Claro Bueno. que sí. Martín, muchas gracias por venir. Muchas gracias a Gracias. ustedes. Un Muchas placer. gracias, Martín. Fue un placer. para mí. Ahora tengo la duda, no me la tengo que sacar. Dale. ¿Con qué acompañas el partido? ¿Con qué marida bien? Depende. El último, no, mirá, Porque queremos seguir sus ejemplos. No. Bueno, no. O sea, yo también los No, fines de porque semana quizá puedo en comer algo. casa de Herrero, cuchillo de palo. No. Yo entreno, corro, Sí. trato de comer saludable. Por ahí los fines de semana, obviamente, que si tengo algún evento o algo, bueno, obviamente, no me voy a llevar mi tapercito de comida aparte, nada, como lo que hay. Pero bueno, trato en líneas generales de comer bien, hacer ejercicio y cuidarme. No fumo porque no me gusta el cigarrillo, nada. Muy bien. Así que, ¿y yo con qué acompañé? A ver, el partido de Argentina, el último, con pizza y agua. Bien. Bueno. Bien. Sí, Bueno, un equilibrio. ¿Cómo Agua, se dice ahora? pizza. ¿Cómo se dice ahora Sí. que dicen los chicos que dicen 50-50? Claro, sí, 50. 50-50. 50-50. Miti-miti decíamos en Claro, el barrio. Claro. Sí. Agua y pizza. Bueno, no sé que la combinación era lo que elegí. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Bueno, dale, gracias Gracias, a ustedes Martín. por la invitación. Bueno, vamos a hacer una pausa pero muy cortita y ya volvemos porque tenemos un programón. Quédense del otro lado. Te pienso todo el tiempo, no te puedo olvidar. Conociéndote en Madrid, ese mundo que viví, ese era mi lugar. Conociéndote en Madrid, el mundo que describí, no lo quiero dejar. No lo quiero dejar. Me gusta verte sonreír. Me gusta verte disfrutar. Me gusta verte ser feliz. Me gusta verte volar.
empecé a hablar. Nos conectamos como hace tiempo no pasa acá. Meditación lunar, te quiero tocar. Mi piel me pide a gritos que empieces ya. Me gusta cómo me tocas. Me gusta cómo me miras. Me gusta cómo conectas. Me gusta verte caminar. Conociéndote en Madrid, ese mundo que viví, ese era mi lugar. Vive TV, el canal que me inspira. Cada día la vida respira. El tiempo pasa lento al verte hablar. Hablamos de momentos, de viajes, de lugar. Imágenes del tiempo que retratas. Te pienso todo el tiempo, no te puedo olvidar. Conociéndote en Madrid, ese mundo que viví, ese era mi lugar. Conociéndote en Madrid, el mundo que describí, no lo quiero dejar. No lo quiero dejar. Me gusta verte sonreír. Me gusta verte disfrutar. Me gusta verte ser feliz. Bueno, nosotros también hicimos pausa de hidratación y cargamos nuevamente el termo. No cambiamos la yerba, así que esto es un río, un mar, lo que a ustedes les guste más es el río Paraná, podríamos decirle. El río Paraná. Les dijimos que teníamos un programón y ahora nos ponemos serios, dejamos de hablar de fútbol. Aunque hay una campaña vinculada entre el fútbol, específicamente entre el Mundial y los testeos de VIH, y del otro lado ya la tenemos a Florencia Kahn, que es médica infectóloga, directora de la unidad de vacunas de la Fundación Huésped, y además muchísimas cosas más que ella nos va a contar, porque tiene un currículum muy extenso que no nos alcanzaría esta media hora que nos queda para contarles más sobre ella. Bueno, entre 2021 y 2024 el porcentaje de diagnósticos tardíos de VIH aumentó del 43,8% al 49%. Estamos hablando de cifras realmente muy alarmantes. El 50% de las personas que viven con VIH en Argentina conocen su diagnóstico cuando la enfermedad ya está en una etapa avanzada. Así que, Florencia, te queremos saludar y queremos hablar con vos sobre estos números alarmantes. ¿Cómo estás? Buen día. A ver, no te estamos escuchando. No te escuchamos, Florencia. No sé si es un problema nuestro, que tendrás el micrófono muteado. A ver, probamos nuevamente. Ahí nos dice la producción que tenés el micrófono apagado. A ver si podemos volver a hablar con Florencia, que este es un tema que realmente nos tiene muy preocupados a todos y que ya hace algunas semanas que queríamos hablar de esto. En nuestro primer programa hablamos sobre VIH, sobre sífilis, sobre números realmente preocupantes, pero se conocieron nuevas estadísticas, entonces siempre es importante refrescar y volver a hablar sobre esto, sobre todo para vos que estás del otro lado, y que hay muchas cosas de las que uno lamentablemente no se entera porque hay pocas campañas de prevención y detección, y de eso también vamos a hablar. A ver, Florencia, si podemos dialogar ahora. ¿Me escuchan? Ahora sí, Ahora sí, perfecto. perfecto. Buen día, ¿cómo estás? Bueno,
Buenísimo, ¿cómo están ustedes? Muchas gracias por la invitación y por también dar a conocer esta información que nos parece muy relevante, y también por dar a conocer la campaña que estamos haciendo desde Fundación Huésped, que tiene que ver con que siempre es mejor saber, ¿no? Con la importancia de testearse contra VIH y otras ITS, porque si podemos acceder al diagnóstico, podemos también acceder a un tratamiento, y sabemos que la importancia de esto radica en que las personas que viven con VIH y que conocen su situación, es decir, que saben que viven con VIH, pueden acceder a un tratamiento, que ese tratamiento es altamente efectivo, y que las personas viviendo con VIH en tratamiento, que están con su carga viral indetectable por más de 6 meses, no transmiten el virus por vía sexual, es decir, que tiene, digamos, un beneficio individual el hecho de acceder al diagnóstico y al tratamiento, pero también un beneficio colectivo, porque son personas que no pueden transmitir el virus a otros. Así que de ahí la vital importancia de conocer el diagnóstico, ¿no? Tal cual. Y en ese sentido, cuando hablamos de VIH, ¿de qué estamos hablando? Digo, porque por ahí lo damos por entendido, pero hay mucha gente del otro lado que lamentablemente hoy en día no sabe qué es. Sí, totalmente. Bueno, muchas veces se confunden los conceptos de VIH, HIV, SIDA, como si fuese todo lo mismo, y no es todo lo mismo. Bueno, VIH y HIV sí es lo mismo, solamente que el VIH es en español, virus de la inmunodeficiencia humana, y HIV es la misma sigla, pero en inglés. Pero lo que hay que tener en cuenta es que así como tenemos virus que nos afectan la vía respiratoria y nos producen mocos y tos o dolor de garganta, y virus que nos afectan el sistema digestivo y nos pueden producir dolor de panza, diarrea o vómitos, el virus del VIH ataca a las células de nuestro sistema inmune, de nuestro sistema de defensas. Entonces lo que hace es, primero ingresa al cuerpo por vía sexual. El 98% de las transmisiones del virus son por vía sexual, por relaciones sexuales no protegidas. Una vez que ingresa al cuerpo se empieza a multiplicar, es como si hiciera muchas fotocopias de sí mismo, y ataca a un tipo de linfocitos que se llaman CD4, que son parte de nuestro sistema de defensas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros tenemos un virus que se está multiplicando en nuestro cuerpo y que está atacando a las células que nos tienen que defender de otras infecciones, si nosotros no hacemos un tratamiento para poder opacar a ese virus, lo que va a suceder es que vamos a estar muy inmunosuprimidos, vamos a estar mucho más susceptibles a tener infecciones. Si uno contrae el VIH y no recibe ningún tratamiento, va a estar cada vez más inmunosuprimido y puede llegar al estadio más avanzado de la infección por VIH, que es el SIDA, ¿sí? Que el SIDA es por síndrome de inmunodeficiencia humana. Es decir, que el SIDA sería como un estadio muy avanzado de la infección por VIH, pero a priori las personas pueden vivir con VIH, pueden tener el virus, pero no necesariamente van a tener SIDA, en tanto y en cuanto accedan a su tratamiento en forma oportuna y lo tomen correctamente, por supuesto. Perfecto. ¿Y qué significa llegar tarde al diagnóstico? Bueno, llegar tarde al diagnóstico significa que llevamos muchos años con el virus en nuestro organismo y nunca nos enteramos. Entonces el virus, como les contaba, va haciendo copias de sí mismo, se va replicando, cada vez tenemos más cantidad de virus en sangre, que va a su vez atacando a las células de nuestro sistema inmune, y entonces tenemos el riesgo de tener lo que se llaman infecciones oportunistas, que son esas infecciones que se aprovechan de que nuestro sistema inmune está debilitado para atacarnos. Pueden ser virus, bacterias, hongos, parásitos, que se aprovechan, por eso se llaman oportunistas, ¿no? Se aprovechan de ese estado de inmunocompromiso. Cuando uno hace el diagnóstico de una infección por VIH con una infección oportunista, a eso le llamamos el diagnóstico tardío. ¿Por qué? Porque ya está súper avanzada la infección, ya está en estadio de SIDA. No significa necesariamente que entonces esa persona se va a morir, ¿sí? Pero sí significa que ya, digamos, estamos llegando tarde porque ya avanzó mucho la infección, ¿sí? Entonces, hoy por hoy, nosotros sabemos que con un test rápido, que es un pinchacito en el pulpejo del dedo, y 15 minutos después tenemos el resultado de ese test y sabemos si es negativo, tenemos la tranquilidad de que es negativo y nos seguimos cuidando.
y si da positivo, es decir, que sabemos que esa persona vive con VIH, hay que hacer otros análisis confirmatorios y otros análisis también para ver cómo está esa carga viral, que es las copias de ese virus, cómo están los CD4, cómo están otras cosas, pero esa persona puede rápidamente acceder a un tratamiento y con el tratamiento el VIH termina siendo una infección crónica, que como yo les decía, incluso las personas que toman bien el tratamiento y pueden tener su carga viral indetectable, ni siquiera van a transmitir el virus a otros. Así que claro, fíjense la importancia que tiene esto. Entonces, bueno, lo que preocupa es esto, que todavía evidentemente hay muchas personas que estamos llegando tarde al diagnóstico y probablemente sin saberlo, son personas que no saben que viven con el virus y pueden estar transmitiéndolo a otros. Y en ese sentido, Florencia, ¿por qué crees que estamos llegando tarde? Digo, porque estás hablando de un testeo que es muy rápido, que es gratuito. ¿Qué está pasando en el medio para que esa gente no se testee? ¿Hay un problema de campañas? ¿Hay un problema de que faltan testeos y recursos? Bueno, creo que es una sumatoria de cosas, ¿no? Yo creo que por un lado, con el VIH pasa como pasa con otras medidas digamos, con otras situaciones donde a veces el avance de la ciencia y como esto que yo les contaba de indetectables igual intransmisible y todo, bueno, hay gran parte de la población que le ha perdido como, entre comillas, el miedo al VIH, ¿no? Porque sabemos que con el tratamiento no es una sentencia de muerte, digo, esos avances también hacen que muchas veces las medidas de cuidado puedan disminuir. Por otro lado, el uso de preservativo viene bajando estrepitosamente en todo el mundo y eso también hace que haya un aumento de las infecciones por VIH y también de otras infecciones de transmisión sexual. Por otro lado, también hay pocas campañas, hay poca, digamos, distribución de preservativos y pocas campañas de concientización para que las personas se testeen y también oportunidades perdidas en el sistema de salud. Digo, muchas veces nos pasa que recibimos personas con un diagnóstico reciente que pasaron por un montón de profesionales de la salud y nadie les pidió un test de VIH. Y digo, no siempre, de hecho, la mayoría de las veces uno puede tener VIH y no tener ningún síntoma. Entonces no es que, me hago un test de VIH porque tuve tal o cual síntoma. O me hago un test de VIH porque tuve una relación sexual no protegida y no sé si esa persona tenía o no tenía VIH. O sea, entonces, todos tenemos que testearnos alguna vez en la vida y la realidad es que, como vos decías, es un test gratuito, rápido, confidencial. De hecho, sí, hay una web que se llama www.donde.huesped.org.ar que tiene una geolocalización donde vos podés fijarte los centros de testeo gratuito más cercanos a tu domicilio para ir a testearte. Y eso, es importante que desde todos lados, bueno, ustedes por ahí como desde los medios de comunicación siempre tienen un rol muy importante en ayudarnos a difundir estas cosas, pero también, digamos, los profesionales de la salud tenemos una responsabilidad en cuanto a acercar el testeo a las personas, a pedir el test de VIH, a terminar un poco con algunos prejuicios, ¿no? O sea, recibimos muchas veces diagnósticos de adultos mayores porque, no sé, hay como una cosa imaginaria de que las personas después de los 60 años no tienen más relaciones sexuales y nada más alejado de la realidad, claro. ¿No? Es tremendo eso, claro. Pero la gente, o sea, por ahí les piden una cantidad de análisis tremendos que vos decís, es tremenda la cantidad de sangre que van a sacar y no le pedís un test de VIH, que por ahí es una persona que nunca se lo hizo en su vida. Entonces, bueno, eso es importante también como traerlo a la conversación para poder llegar más temprano a estos diagnósticos a los que claramente estamos llegando tarde. Muy bien, Florencia, ¿cómo estás? Soy Ever, que te quería preguntar, en estas cuestiones de hacer el testeo, si justo tuviste una relación casual, no te cuidaste, está muy bien hacerse el test, si en tu caso, como infectóloga, pensás que habría que hacerse o traer una cada cuánto me testeo para el resto de la población. Existe de pensar, bueno, me hago un testeo anual, me hago un testeo cada 6 meses. ¿Qué sería lo ideal hoy en una mirada hacia la salud cuando tenemos un incremento en la suba de casos de VIH tardío? ¿O cómo podríamos ayudar también nosotros como estando en la salud de solicitar y si hay... ¿Cuál sería? No sé si hay un ideal, pero si lo hay, me gustaría saberlo.
Mira, en general, por lo menos una vez en la vida, hay personas que nunca en su vida se hicieron un test de Exacto. VIH, entonces la mínima es una vez en la vida. Después también va a depender mucho de cada persona, del tipo de, digamos, de vida sexual que tenga, como que también hay personas que sabemos que tienen un uso inconsistente del preservativo, a pesar, digamos, de por ahí tener el conocimiento, entonces esas personas hay que testearlas más seguido, por ahí 2 o 3 veces por año, hay otras personas que simplemente se las testea una vez por año, no hay un estándar que sea igual para todos, lo mínimo, como te digo, es una vez en la vida y después por ahí, bueno, las mujeres que decidimos tener hijos, tenemos como esa instancia el caso se testea, entonces esa es por ahí una instancia que tenemos medio como obligatoria, que te lo hace sí o sí, pero por ahí muchas veces pasa que, bueno, hay un montón de mujeres que no quieren o no pueden tener hijos y por ahí nunca se testean, o un montón de hombres que nunca se testean, entonces, bueno, el mensaje es que mínimo una vez en tu vida, ¿no? Muy bien, súper contestado. Una vez en la vida al menos. ¿Y con qué Al menos. métodos? Bueno, obviamente el preservativo todos conocemos, pero ¿desde qué lugar cómo podemos concientizar en cuanto al cuidado? Porque digo, también pasa esto de que hay como muchos mitos a las vueltas en relación a los cuidados también. ¿De qué manera protegernos? Bueno, a ver, para protegernos del VIH seguimos diciendo, porque sigue siendo el preservativo el principal método de barrera para prevenir no solamente el VIH, sino también otras infecciones de transmisión sexual y también para prevenir embarazos no buscados, ¿no? Entonces sigue siendo el preservativo el principal método como método de barrera para prevención. Ahora también hay estrategias para la prevención del VIH, que es la profilaxis preexposición, que es la toma de medicación antirretroviral a personas que no viven con VIH para prevenir la adquisición del VIH. Y esto está especialmente indicado en personas que tienen, digamos, uso inconsistente del preservativo, múltiples parejas sexuales, que tienen antecedentes de haber tenido, digamos, ITS, infecciones de transmisión sexual, es decir, que son personas que están en alto riesgo de exposición y entonces, bueno, pueden acceder a PrEP, que es la profilaxis preexposición, y que es también, digamos, es una herramienta muy, muy valiosa para la prevención, pero que recordemos que solo previene el VIH y no otras infecciones de transmisión sexual. También es preocupante los datos que estamos teniendo en cuanto a sífilis, que esto también nos da la pauta, está relacionado con lo mismo, ¿no? Con la baja percepción del riesgo, el bajo uso de preservativo, y un poco como la idea de esto a mí no me va a pasar. Con la sífilis, la diferencia es que la sífilis es una enfermedad producida por una bacteria que se puede curar con un antibiótico, que es el antibiótico más antiguo, que es la penicilina. Entonces, si una persona tiene sífilis, puede recibir entre 1 a 3 dosis de penicilina intramuscular y se puede curar. Con el VIH es una infección crónica que no la podemos curar, la podemos controlar, pero por ahora no la podemos curar. No podemos, como cuando tomamos un antibiótico, que matamos a la bacteria y la bacteria no está más en nuestro cuerpo. Bueno, con el VIH no logramos eso todavía porque el virus tiene determinadas características que hacen que sea bastante complejo poder curarlo, poder sacarlo totalmente del cuerpo, ¿no? Entonces esa es la diferencia. Florencia, te quiero comentar que hace pocos programas hablamos con el decano de la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas de la Universidad Nacional de Rosario, Andrés Ciara, porque la universidad acaba de presentar la sidobudina, que es un jarabe pediátrico para el VIH-Sida, de lo cual a nosotros como rosarinos y como residuos en la universidad pública realmente nos enorgullece muchísimo. Y en ese sentido te quería preguntar, ¿cuál es la expectativa de vida de alguien que está bajo tratamiento de SIDA hoy en día, con respecto al resto, ¿no? A ver, para una persona que vive con VIH, que está en tratamiento y que está controlada, la expectativa de vida es igual que para la población en general, digamos. No se va a morir por el VIH, sino con el VIH, ¿sí? O sea, en ese sentido es igual. Ahora, si es una persona que
que tiene SIDA, es decir, que ya tiene una infección más avanzada, bueno, va a depender de muchísimos factores, de cómo pueda responder a esa infección, de cómo pueda recuperarse inmunológicamente con el tratamiento, que pueda tomar correctamente el tratamiento, también el riesgo en personas que muchas veces por ahí tienen una baja adherencia al tratamiento, que lo toman, pero no lo toman del todo bien, es que el virus se puede ir volviendo resistente a los tratamientos y entonces puede costar más. Habitualmente la enorme mayoría de las personas que viven con VIH están con un tratamiento que consta de 1 o 2 pastillas por día y son tratamientos que en eso se ha avanzado muchísimo en todos estos años, son tratamientos muy bien tolerados, con pocas interacciones, con pocos efectos adversos, entonces eso también facilita mucho la buena adherencia. Entonces, la enorme mayoría de los casos, una persona que empieza su tratamiento va a estar con ese tratamiento durante toda su vida, pero va a tener la misma expectativa de vida que la población general, ¿sí? Después, en los casos en que ya hay un estadio de SIDA, va a depender mucho de cuál sea la infección oportunista, cuál sea la respuesta y cómo vaya respondiendo al tratamiento. Estamos hablando de tratamientos que son gratuitos, ¿verdad? Sí, están incluidos en el plan médico obligatorio y son tratamientos gratuitos. A pesar de eso, hay que decir que muchas veces, sobre todo para las personas que tienen obra social, les hacen la vida bastante complicada, burocráticamente hablando. A pesar de que hay una obligatoriedad en cubrir esos tratamientos, bueno, muchas veces, aún estando en el año 2026, donde uno piensa que muchas cosas ya deberían estar sistematizadas y deberían ser online, todavía muchos de mis pacientes tienen que ir a la obra social, presentar las cosas presencialmente, los tienen hasta último momento que no les entregan la medicación, digamos, no se las hacen fácil. Entonces, bueno, hay que decirlo, ¿no? Si bien tienen que cubrirlo, no siempre lo hacen oportunamente. Y eso es un riesgo. Claro, sí, y estimo que hoy en día con los recortes en salud pública y también con la crisis económica que estamos viviendo, eso se debe profundizar aún más, ¿no es cierto? Sí, es como que está ahí llevado al extremo, no llegamos a la situación de que no se provea la medicación, pero sí estamos como en una delgada línea que es preocupante. Y en esto, bueno, como para llevar un poco de tranquilidad, digo, y que la gente de verdad se acerque, se testee, porque hay esto que vos decías, la expectativa de vida es clave en estos avances que hay, y que uno se muere con y no por, digo, en ese aspecto como llevar la tranquilidad y que la gente de verdad se acerque, se testee, que está todo bien. Sí, totalmente, totalmente. Por eso siempre repetimos esto de siempre es mejor saber, ¿no? Porque si sabemos que vivimos con el virus, podemos acceder a un tratamiento y podemos estar bien nosotros en nuestra salud y llevar a cabo todos nuestros proyectos de vida tal y como los pensamos, y a su vez no estamos transmitiendo el virus a otros. Entonces, en ese sentido, sí estimular a las personas a que se hagan el test, que ya les digo, o sea, por un lado está el test rápido, que en 15 minutos tenemos el resultado, y si no, en un análisis de sangre, de esos que te haces todos los años de rutina, bueno, pedile a tu médico, a tu médica que te incluya un test de VIH, y te puede incluir también de otras infecciones de transmisión sexual, y en todo caso confirmás que no tenés VIH y listo, y te seguís cuidando, y si tenés VIH accedes a un tratamiento y te cuidas vos y podés cuidar a los demás. Florencia, muchísimas gracias por estos minutos, un placer tenerte. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Abrazo grande. Adiós. Bueno, la escuchábamos a la doctora Florencia Can, médica infectóloga, directora de la unidad de vacunas de Fundación Huésped, entre otras cosas. Bueno, muchísima información hoy, hemos aprendido mucho. Pero sobre todo, para resumir, hay que cuidarse. Hay que cuidarse de los embutidos, hay que cuidarse de los drinks, todo en su justa medida. De los copetines. Los buenos hábitos al final. Eran buenos hábitos. Los buenos hábitos. Cuidarnos entre todos. Creo que bueno, ese y es el utilizar mensaje. preservativo, entre otras cosas, ¿no? Sí. ¿Cómo están para el viernes, partido de Argentina contra Cabo Verde? Bien, ansioso. El doctor, capaz que le pida algo al doctor para ver cómo llegó a ese partido yo. Pero no, bien, muy emocionado. Esperándolo. Por favor,
No, está tranquilo. bien. Yo quiero... Hay que respirar hondo. Justo con el invitado iba a decir, ¿por qué justo tenemos un cardiólogo que nos enseñe RCP y si me pasa algo, tengo 2 candidatas que... Bueno, vamos a Muy hablar bien. de RCP en las próximas semanas, ¿eh? Sí, claro. Vamos a enseñar en vivo cómo se hace RCP. Muy bien. Y para Victoria Rottenberg, que es fanática del Ali, hay un tema del Ali con el que se puede hacer RCP, así claro, que lo vamos disciplina. a traer a colación. Excelente. Sí, sí, sí. Bueno, acá nos dice la producción que hay que ir cerrando. Cerrando, nos están diciendo. Sí. Se terminó. se Cerramos. terminó. Bueno, Muy bien. gracias por estar del otro lado. Buena semana. Esto fue Al Gran Pueblo Argentino. Ciencia, salud e información. Nos encontramos el próximo miércoles a las 11 por Vive TV y streaming.